Se nos da f de x es igual a 3 veces x al cuadrado tangente x dividido por secante x. Queremos encontrar f' de x, y f' de pi negativo dividido por 4. Al observar la función dada, observe cómo tenemos un producto de dos funciones en el numerador, y también tenemos un cociente. Entonces, si dejamos la función en su forma actual, tendremos que aplicar la regla del cociente y la regla del producto para encontrar la función derivada. Y eso sería mucho trabajo. Así que veamos si podemos simplificar la función dada escribiendo tangente y secante en términos de seno y coseno. Entonces f de x es igual a la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x, entonces tenemos 3 veces x al cuadrado. Seno x dividido por coseno x. Y la secante x es igual al recíproco del coseno so 1 sobre el coseno x. Y una barra de fracción representa la división, así que en lugar de dividir por 1 sobre el coseno x, multipliquemos por coseno x sobre 1. Entonces tendríamos f de x igual 3 veces al cuadrado seno x dividido por coseno x. Nuevamente, multiplica el recíproco de 1 sobre coseno o coseno x sobre 1. Observe en esta forma, tenemos coseno x sobre coseno x. Eso se simplifica a 1. Entonces podemos escribir la función dada como f de x es igual a 3x al cuadrado por seno x. Observe en este formulario que todavía tenemos un producto, por lo que tendremos que aplicar la regla del producto, pero ya no tenemos que aplicar también la regla del cociente. Así que revisemos la regla del producto. La derivada de la función f por la función g, con respecto a x, es igual a f por g' más g por f'. En nuestro caso, la función f sería 3x al cuadrado. Y la función g sería seno x, lo que significa f' de x es igual a la primera función, 3x al cuadrado, multiplicado por la derivada de la segunda función, que debería ser la derivada de seno x, más la segunda función, que es seno x, multiplicada por la derivada de la primera función, que debería ser la derivada de 3x al cuadrado. Ahora, vayamos y encontremos la derivada aquí, la derivada aquí, y luego veamos si podemos simplificar. Entonces tenemos f' de x es igual a 3 veces al cuadrado. La derivada de seno x es coseno x, más seno x, veces la derivada de 3x al cuadrado, que sería 6x. Entonces esta sería nuestra función derivada. Vayamos y factoricemos el máximo factor común, que debería ser 3x. Entonces f' de x es igual a 3 veces la cantidad. Si factorizamos 3x a partir de este primer término, tendríamos x coseno x. Si factorizamos 3x del segundo término, tendríamos más 2 seno x. Entonces esta es la primera parte de la pregunta. Ahora tenemos nuestra función derivada. Pero ahora quiero evaluar esto en pi negativo sobre 4 radianes, lo que nos daría la pendiente de la línea tangente en x igual a pi negativo dividido por 4. Vayamos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Así que sustituiremos x negativo dividido por 4 por x, lo que nos daría 3 veces pi negativo dividido por 4 veces pi negativo dividido por 4. Veces coseno negativo pi dividido por 4. Más 2 veces pi seno negativo dividido por 4. Ahora, determine los valores de la función trigonométrica para el coseno negativo pi sobre 4 y el seno negativo pi sobre 4. Para hacer esto, echemos un vistazo al círculo unitario. Si tuviéramos que dibujar pi negativo sobre 4 radianes en la posición central, este sería el lado inicial. Giraríamos pi en sentido horario sobre 4 radianes hasta aquí. En el círculo unitario, x es igual a coseno teta y es igual a seno teta. Entonces, el coseno negativo pi sobre 4 radianes es igual a la raíz cuadrada 2 sobre 2, y el seno negativo pi sobre 4 radians es igual a la raíz cuadrada negativa 2 sobre 2.
Así que f' de pi negativo sobre 4 va a ser igual a, este producto aquí sería negativo 3pi sobre 4. Veces, aquí tenemos pi negativo sobre 4, multiplicado por coseno pi negativo sobre 4, que es la raíz cuadrada 2 sobre 2, y luego tenemos más 2 o 2 sobre 1, multiplicado por seno negativo pi sobre 4, que es raíz cuadrada negativa 2 sobre 2. Entonces ahora tenemos 3 pi negativos divididos por 4 veces. Este producto aquí sería raíz cuadrada negativa 2pi sobre 8. Y luego, observe que 2 sobre 2 se simplifica a 1, por lo que tenemos menos raíz cuadrada 2. Escribamos esto como la raíz cuadrada menos 2 sobre 1. Entonces, si queremos restar estas fracciones, tenemos que obtener un denominador común, que sería 8. Entonces ahora tenemos 3 pi negativos divididos por 4 veces. Nuestro denominador es 8. El numerador sería raíz cuadrada negativa 2pi menos 8 raíz cuadrada 2. Ahora busquemos este producto. Observe que el denominador sería 32. Ahora mirando el numerador, tendríamos una raíz cuadrada negativa 3pi veces negativa 2pi. Eso sería positivo 3 raíz cuadrada 2pi al cuadrado. Y luego tenemos negativo 3pi veces negativo 8 raíz cuadrada 2. Eso será más 24. Raíz cuadrada 2pi. Entonces, este sería el valor exacto de f' de pi negativo dividido por 4. También obtengamos una aproximación decimal en caso de que se nos pida redondear. Vamos y redondeemos esto a 3 decimales. Entonces nuestro numerador es 3 raíz cuadrada 2. Veces pi al cuadrado. Más 24. Times square raíz 2. Pi. Dividimos todo esto por 32. Entonces sería aproximadamente 4.641. Observe que el cuarto decimal sería un 6, que nos dice que redondeemos. Entonces 4.641 debe ser la pendiente aproximada de la línea tangente en x igual a pi negativo sobre 4 radianes. Vayamos y echemos un vistazo a la línea tangente en x es igual a pi negativo en 4 radianes. La función está graficada en azul. Observe cuando x es igual a pi negativo sobre 4 radianes. Este sería el punto de la función. La línea roja es una línea tangente en ese punto, y desde f' de pi negativo sobre 4. Fue aproximadamente 4.641. Esta sería la pendiente aproximada de esta línea tangente. También es la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Espero que hayas encontrado esto útil.